En octubre de 2019, el Ecuador enfrentó las protestas más violentas de los últimos 40 años, desde el retorno al sistema democrático. El vandalismo disfrazado de protesta y grupos políticos claramente identificados provocaron destrucción en bienes públicos y privados, bloqueo de vías, saqueos y más daños en su afán de dar un golpe de Estado. Esto es un recuento de octubre de 2019, cuando a pesar de todo, sembramos paz para construir un país mejor. El 1 de octubre de 2019, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida cuyo objetivo principal era combatir el delito del contrabando de derivados del petróleo y que fue manipulado para agitar un estallido social. Frente a la crisis económica que se había agravado en el país, el presidente de la República anunció la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles y de esta forma ahorrar $1.400 millones al fisco, que serviría para atender la emergencia sanitaria y proteger al sector social. Tras el anuncio, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros anunciaron movilizaciones. Los transportistas bloquearon calles y carreteras en varias zonas del país. Es una decisión en firme, pues la transportación lamentablemente no sale a operar. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar más caos, el Ejecutivo el 5 de octubre decretó los estado de transportistas excepción. decidieron abandonar la paralización, pero las protestas continuaron, encabezadas por la CONAIE y grupos opositores al gobierno que se infiltraron en las manifestaciones. Tras la escalada de violencia que sufría Ecuador, el presidente Lenín Moreno decidió trasladar la sede del gobierno a Guayaquil. Paralizaciones en las vías y grupos indígenas engañados por dirigentes inescrupulosos empezaron a causar estragos, escasez de alimentos, gas y otros insumos de primera necesidad en las principales ciudades del país. Lo que inició como una manifestación social legítima se iba configurando en un intento de golpe de Estado. La ciudadanía miraba con asombro y temor a través de sus pantallas la destrucción que sufría el país. Durante 12 días se registraron ataques contra edificios de instituciones públicas y en contra de los centros históricos de Quito y Cuenca. Los edificios e inmediaciones aledañas a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General del Estado fueron los más afectados en la capital. Nunca antes paralizaciones o marchas habían tenido objetivos tan claros. El incendio que sufrió la Contraloría tuvo un trasfondo: paralizar el trabajo de dicha entidad en contra de la corrupción. Además de la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado, los vándalos se tomaron 8 gobernaciones del país: Napo, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, Chimborazo, Morona Santiago, Imbabura y Cañar. En Quito, más de 500 manifestaciones atacaron el cuartel militar La Balbina, dependencia que cuenta con aeronaves y material bélico. Además, 26 unidades de policía comunitaria fueron destruidas. Una unidad de vigilancia comunitaria fue quemada. 108 vehículos policiales fueron afectados. Pese a la extrema violencia de las protestas, la Policía Nacional tenía una orden clara: no disparar una sola bala. Únicamente controlar el orden de las protestas y, en casos extremos, el uso de material disuasivo. No obstante, el cuerpo policial sí sufría los embates de la violencia. 435 policías y 80 militares resultaron heridos. Más de 200 efectivos fueron humillados y secuestrados. Además, se reportaron 554 personas heridas y 929 fueron detenidas por haber participado en los desmanes. Ningún fallecimiento se produjo por acción directa de la Policía Nacional. Lastimosamente perdí el ojo izquierdo. Me pegaron con palos, con bullos y me apedrearon, y es por ese motivo que yo me encuentro aquí en ese estado. Los bienes privados también fueron afectados. El comercio, el turismo y la industria sufrieron millonarias pérdidas.
hubo más de 120 saqueos y extorsiones en florícolas, empresas lácteas y haciendas. En Quito, los propietarios de pequeños negocios ubicados en los alrededores de la Asamblea Nacional y de la Contraloría lo perdieron todo. Robaron sueldas, taladros, amoladoras. Se robaron bicicletas, se robaron equipo de trabajo. En Guayaquil también se registraron agresiones a trabajadores, saqueos en almacenes comerciales y robos en gasolineras, farmacias, tiendas, cafeterías y otros negocios. Para agravar la situación, se tomaron instalaciones estratégicas, pozos petroleros, antenas de transmisión de radio y televisión, plantas de tratamiento de agua, 132 carreteras y caminos principales fueron bloqueados. Paralelamente, en redes sociales, el gobierno enfrentaba una guerra en contra de la desinformación. Circularon más de 20.000 noticias falsas, buscando generar ira y miedo entre la ciudadanía. La prensa también fue afectada. La violencia imperaba y los manifestantes impidieron el trabajo de la prensa escrita y otros medios de comunicación a través de actos vandálicos. La organización Fundamedios registró 131 periodistas agredidos durante las protestas. El 10 de octubre, 31 periodistas fueron retenidos por grupos que cercaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 12 de octubre, Quito vivió uno de los días más violentos de su historia reciente. 97 puntos de conflicto simultáneos. La Contraloría General del Estado ardía en llamas. Medios de comunicación eran atacados. La ciudadanía se encontraba atemorizada y confinada en sus hogares. No se puede trabajar, no se puede trasladarse uno caminando. Y no hay cómo llegar a nuestros trabajos a veces hasta que nos puedan despedir, porque no se avanza a llegar. Que ya se dejen de hacer huelgas y para que pueda producir el Ecuador. Según el Banco Central, las pérdidas por las protestas en octubre de 2019 ascendieron a $821 millones. El comercio y otros sectores productivos tuvieron que detenerse. El sector hidrocarburífero tuvo pérdidas por cerca de 2 millones de barriles, dado que 11 campos fueron atacados. El sector florícola perdió más de $40 millones, porque 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o de exportar. La industria turística perdió más de $50 millones. El intento golpista de octubre también afectó la capacidad de respuesta del país ante la pandemia. Se perdieron importantes recursos que hubieran sido destinados para atender la emergencia sanitaria. Desde el principio, el presidente de la República extendió la invitación al diálogo. Ese siempre fue el camino, esa siempre fue la posición del gobierno. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. El 13 de octubre de 2019, el primer mandatario anunció la derogatoria del decreto 883 con respecto a la eliminación del subsidio a los combustibles. Posterior a los diálogos entre el gobierno y los dirigentes indígenas, se instalaron las mesas de acuerdos. Luego de los sucesos de octubre, diversos organismos internacionales de derechos humanos han reconocido los esfuerzos del gobierno nacional para alcanzar la paz. A todos quienes han participado en este proceso de paz, pues el agradecimiento del presidente de la República. La función judicial avanza en el trámite de los procesos penales iniciados contra quienes cometieron daños en contra de los bienes públicos y privados. Después de un año de este suceso, el Ecuador se levanta. Hoy nos enfocamos en superar el impacto económico del COVID-19, juntos, como un solo puño, como una sola fuerza, con la mirada fija en no perder un minuto en nada que no sea trabajo y esfuerzo. En octubre del 2019 hubo que ceder para ganar. El diálogo es la mejor respuesta. Lo fue desde el primer día de este gobierno.
Gracias al diálogo sembramos paz y construimos un país mejor.